¿Sabes qué me he dado cuenta, Pablo? Sí, Patri. Que esos falsos rompimientos se dan más en la temporalidad de 15. Ok, Las bien. temporalidades más bajas se dan más esos falsos rompimientos que en las temporalidades más altas. Claro, Patri. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil romper un punto estructural que es de 15 minutos a romper otro punto estructural que es de una hora. Entonces, eso puede influir mucho. Así como de igual forma es mucho más fácil que un punto estructural de 5 minutos se rompa mucho más fácil que el de una hora. Así como es mucho más fácil que tú en un minuto encuentres rompimientos por todos lados. Claro, porque es una Mm, temporalidad muy pequeñita, entonces los rompimientos de estructuras o los puntos estructurales mejor están muy cerquitas el uno del otro. ¿Vale? mm. Entonces, chicos, ya empecé a grabar. El día de hoy vamos a repasar nuevamente la estructura del mercado y algo sobre los falsos rompimientos, ¿cierto? Voy a compartir pantalla para empezar a rayar de una vez. Este tema de la estructura, chicos, para mí es muy importante, ¿sí? Es bastante importante. Yo podría decirles que casi que la estructura del mercado y la acción del precio, que es básicamente lo mismo, para mí está en muchas ocasiones reemplazando la confirmación de una hora, ¿sí? Si yo eh, tengo una buena estructura del mercado, sé leerla bien, ¿sí? Obviamente siempre existe la posibilidad de equivocarnos, pero si yo la sé leer bien, casi que esa estructura que lleva en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Está haciendo mi confirmación. Es decir, yo proyecto 15.5, pero en una hora teniendo en cuenta la estructura, ¿ok? De esa forma es como yo lo estoy viendo. Entonces, chicos, vamos aquí a rayar. Déjenme, yo borro un poquito por aquí. Vamos a pasarnos a una hora. Y vamos aquí. Entonces, chicos, les decía entonces, de verdad, muchachos, si somos muy asertivos con el tema de la estructura, les digo que casi que la estructura del mercado por sí sola pasa a reemplazar la confirmación de una hora, cuando yo estoy aplicando 15.5. Entonces, hay, en el mercado hay tres tipos de movimientos, ¿cierto? Hay un tipo de movimiento que es bajista, hay un tipo de movimiento que es consolidación o acumulación, hay otro tipo de movimiento que es alcista, ¿cierto? Digamos que el bajista, siempre chicos, la idea o la intención de una estructura bajista es, obviamente, como el nombre lo dice, bajista, ¿cierto? Es crear puntos estructurales más bajos, ¿sí? Es crear bajos más bajos y altos más bajos también, ¿ok? Y en una estructura alcista, ¿cierto? Como lo acabé de decir, la intención de la estructura alcista es crear puntos estructurales cada vez más altos, ¿cierto? Entonces, altos más altos y bajos más altos, ¿cierto? En una acumulación, chicos, digamos que es muy difícil yo poder identificar puntos estructurales, presta atención a esto, claros, ¿cierto? Claros. Sí, tal vez en una acumulación yo sí puedo identificar puntos estructurales, pero son claros. Eso es otra cosa diferente, ¿cierto? A mí me interesa, y ese es el primer mensaje, chicos, que los puntos estructurales que yo vea me den confianza, ¿cierto? Que para mí sean claros, que yo no tenga que buscar una lupa para poder identificar si hay o no un punto estructural ahí. Entonces, es un mensaje muy importante, ¿cierto? Si para mí un punto estructural no es tan claro, yo básicamente lo obvio, ¿cierto? No lo utilizo. Entonces, en la estructura bajista, chicos, les decía que el mercado va a crearnos puntos más bajos, ¿cierto? Entonces, bajos más bajos y altos más bajos. En ese orden de idea, chicos, esto en un principio fue un poquito retador para mí, ¿cierto? El hecho de nombrar estos puntos estructurales, porque a veces me enredaba. Sí, era muy común en mí enredarme. A veces yo este LH lo nombraba como HL, porque me confundía, ¿cierto? Pero yo les dije que una pistica para que puedan atraparlo un poco más fácil es, listo, si yo veo una estructura bajista, ¿cierto? Como esta, yo sé que la L siempre va de primero, ¿cierto? Porque soy en estructura bajista, siempre va de primero. Y en los bajos más bajos, pues naturalmente va a ser LL, es decir, lower lows, y en los altos más bajos siempre va a ser la L que ya está de primero y le sumo la H. De esa forma, chicos, fue como yo logré interiorizar mucho más
cómo nombraba esos puntos estructurales. Entonces, me crea lower lows y lower highs, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cada punto estructural me va confirmando el anterior, ¿sí? Entonces, cuando el mercado me crea este lower low, que naturalmente debe ser más bajo que el anterior lower low, me está confirmando el anterior lower high, ¿ok? Cuando el mercado me crea este nuevo lower high, que naturalmente no debe superar el anterior lower high, me está confirmando este lower low. Y lo mismo, cuando el mercado me crea ese lower low, que naturalmente deberá ser más bajo que el anterior lower low, me está confirmando este lower high. ¿Me siguen, chicos? Ok. Cuando el mercado entonces me crea este lower high, que naturalmente no debe superar el anterior lower high, me está confirmando este lower low. Cuando el mercado me crea un siguiente lower low, que naturalmente deberá ser más bajo que el anterior lower low, me está confirmando este lower high. ¿Ok? Y ese lower high, a su vez, no deberá ser más alto que el anterior lower high, ¿cierto? Porque estamos en una estructura bajista. Entonces el mercado me debe crear puntos estructurales más bajos, cada vez más bajos. ¿Listo? ¿Hay dudas ahí, chicos, en esa parte? Ok. Entonces, ¿quién habló? Efra. Yo. Ah, bueno, no hay dudas entonces. Entonces, chicos, eso es muy importante, ¿cierto? Cada punto estructural me va a confirmar el anterior punto estructural, ¿ok? Teniendo en cuenta que ese nuevo punto estructural, si yo soy en una estructura bajista, naturalmente deberá ser, si es un lower low, deberá ser más bajo que el anterior lower low, ¿ok? Y si es un lower high, pues naturalmente ese lower high no deberá superar el anterior lower high, o lo que es lo mismo, deberá ser más bajo que el anterior lower high. ¿Sí? Tal vez parece un juego de palabras, un trabalenguas, pero no encuentro otra forma de explicarse, ¿cierto? Así es, así se va dando. Y si se enredan, pues me dicen, ¿ok? Entonces, y sucede lo mismo, chicos, en una estructura alcista, ¿cierto? Y aquí venía lo mismo, yo me enredaba. Yo muchas veces a esto lo llamaba LH, ¿sí? Y fíjense que el LH ya lo nombramos aquí. Entonces, eso no puede ser LH. Entonces, yo la cogí, ¿cierto? Una de las pistas fue con listo. Estamos en estructura alcista, entonces la H de high siempre va a ir de primeras. De primera. H, 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 H y H. Ok, en los puntos altos yo no tenía dudas, pues era HH, ¿cierto? Ah, ok, entonces HH, higher high, higher high, higher high. Y en los puntos más bajos, que era donde me entraba la duda, ya yo teniendo la H, ya yo sabía que faltaba únicamente la L. Ah, higher lows. Ok, así fue como la cogí. Vale, entonces, vuelve lo mismo. Cada punto estructural me va a confirmar el anterior punto estructural, ¿cierto? Que obviamente debe cumplir ciertas características, como ahorita se lo menciona acá. Que el overload debe ser inferior al anterior, ¿cierto? Que el overhigh debe ser inferior también al anterior. Aquí pasa lo mismo. Entonces, este higher high, ¿cierto? Me va a confirmar su anterior higher low, ¿ok? Y este higher low me va a confirmar este último higher high. Naturalmente, ese higher low no podrá superar, o perdón, tendrá que superar el anterior higher low, ¿ok? Entonces, este higher high me va a confirmar el anterior higher low. Naturalmente, ese nuevo higher high deberá ser más alto o superar el anterior higher high. Este nuevo higher low me va a confirmar este higher high. Naturalmente, ese higher low deberá ser superior al anterior higher low. Este nuevo higher high me va a confirmar su anterior higher low. Naturalmente, este nuevo higher high que se creó aquí debe ser superior al anterior. Este higher low me va a confirmar este anterior higher high, que naturalmente ese higher low deberá ser superior al anterior higher low. Y por último, este higher high me va a confirmar este higher low, ¿cierto? Que obviamente ese nuevo higher high que se formó deberá superar el anterior higher high, ¿cierto? Siempre me van a estar creando puntos estructurales más altos. Repito, los puntos estructurales deben ser para mí claros, ¿cierto? Si para alguno de ustedes un punto estructural no es claro, pues
yo lo que haría simple y sencillamente es obviarlo, no utilizar. ¿Ok? Eso es lo que me ha funcionado a mí. ¿Ok? Y ya lo que les decía aquí, chicos, en esos movimientos de acumulación de acumulación, sí se pueden encontrar higher lows o higher highs o lower highs o lower lows. Pero, ¿qué pasa? Como esa acumulación se convierte un poco más difícil en encontrar los puntos estructurales claros. ¿Listo, listo chicos? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Efra, Adelmo, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, chicos, ¿cierto? Ya es para mí muy fácil identificar lo que más me interesa a mí, o una de las cosas que más me interesan, obviamente no es todo, de la estructura del mercado es encontrar los rompimientos, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros tenemos dos setups y los dos setups se basan en rompimientos. Un setup se puede utilizar cuando hay continuaciones, ¿ok? Por ejemplo, miren acá, un setup es una continuación de una estructura bajista. Y también se puede utilizar cuando hay rompimientos de estructura, ¿ok? Entonces, los dos setups se utilizan en dos escenarios, ¿sí? Y básicamente a mí me interesa conocer la estructura del mercado para poder identificar si yo estoy en una continuación, sea bajista o sea alcista, o si hay posibilidades de un quiebre de estructura. Cuando estoy en una continuación, ¿cómo me sirven a mí los quiebres de estructura? Básicamente, no siempre los va a dar, ¿cierto? No siempre los va a dar, pero yo voy a estar muy pendiente cuando los dé. Porque miren que, por ejemplo, aquí se generó un quiebre de estructura. Y ese quiebre de estructura para mí me interesaría mucho. Ahí yo digo, ok, yo podría operar a favor de la estructura, porque voy a operar en ventas, voy a operar a favor de la estructura, pero ¿qué pasa? Aquí encontré mi setup, entonces eso me habilita para yo poder encontrar alguna oportunidad. Fíjense que son en los retrocesos, chicos. En los retrocesos es donde yo encuentro el setup, ¿cierto? Obviamente no va a ser en todos. Por ejemplo, miren que en este del medio no encontré mi setup, ¿cierto? El mercado aquí hizo el retroceso sin formar estructura, lo cual lo puede hacer también, y eso dificulta obviamente encontrar el rompimiento de estructura. Pero entonces, siguiendo hablando de la estructura, básicamente, chicos, en una estructura bajista, ya sabemos que es lower lows y lower highs, ¿cierto? Básicamente, un rompimiento de estructura de ventas hacia compra se va a generar cuando el mercado quiebre o atraviese mi último lower high. Ese sería mi último lower low y este sería mi último lower high. Entonces, yo lo que hago es trazar una línea a la altura de mi último lower high confirmado, ¿ok? Confirmado con el último lower low. Yo lo que hago es trazar una línea para que el mercado, si la atraviese, poder decir, ok, aquí hay un quiebre de estructura, me interesa muchísimo porque aquí yo puedo encontrar alguna oportunidad con mi setup, ¿ok? Y ya lo que espero es la activación del orden en quiebre del lado contrario o que vuelva a tocar esa línea del lower high para encontrar una oportunidad, ¿cierto? Y lo mismo sucede en compras. Aquí tenemos higher lows, higher highs. Entonces, un rompimiento de estructura en una estructura, valga la redundancia, alcista, ¿sí? Que va de alcista a bajista, sucede cuando el mercado me quiebra el último higher low. Ese es mi último higher high y ese higher high me está confirmando mi último higher low. ¿Por qué me lo está confirmando? Porque ese higher high es superior al anterior higher high, ¿cierto? Entonces, ahí yo tengo mi último higher high y mi último higher low. Entonces, lo que hago es trazar una línea a la altura de mi último higher low, claro, ¿ok? Y esperar que el mercado lo rompa para yo poder decir, ok, aquí posiblemente vaya a pasar un rompimiento de estructura en donde se me facilita a mí encontrar el dibujito, ¿sí? El dibujito que siempre lo hemos visto, ¿ok? Pero entonces, ténganlo en cuenta, chicos, para un cambio de estructura de ventas hacia compras, el mercado deberá romper mi último lower high confirmado. Para un cambio de estructura de compras hacia venta, el mercado deberá romper mi último higher low. ¿Ok? Y aquí, cuando yo encuentro los rompimientos de estructura, chicos, me voy a meter un poquito en otro tema, que son los órdenes en quiebre. Básicamente,
yo siempre voy a encontrar un nórdelo en quiebre. Puede que no dé las 4 señales, ¿cierto? Pero siempre va a estar ahí cuando sucede un rompimiento de estructura o un quiebre de estructura. ¿Ok? Miren que aquí, a la altura de ese higher low, aparte de encontrar el rompimiento de estructura, también encontré un nórdelo en quiebre. Repito, puede que a veces no dé las 4 señales y de hecho no siempre las da. Nos ha pasado. Nos ha pasado que rompe la estructura, quiebra el nórdelo, pero no hace el retroceso hacia el nórdelo en quiebre. ¿Ok? Y aquí también, en esa estructura alcista, también aquí a la altura de mi último higher low, también puedo encontrar el nórdelo en quiebre. Aquí rompió la estructura, aparte de romper la estructura, también quiebra mi order block, ¿sí? Y ahí yo tendría la posibilidad de poder encontrar el dibujito. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Listo, no hay preguntas entonces, chicos. Entonces, miren, Yo vamos tengo a una hacer pregunta, Pablo, perdón. ¿Sí? Dime algo. Cuando te refieres a operar un cambio de estructura, ¿cómo exactamente es que se da ese cambio de estructura? ¿En temporalidades grandes o en temporalidades pequeñas? En temporalidades grandes. Ah, ok. ¿Ok? El setup básicamente sirve para operar 2 escenarios. Escenarios de continuación, ¿cierto? Como esto, como aquí, mira, aquí yo encuentro rompimientos de estructura en temporalidades chicas, ¿cierto? Y aquí yo encuentro cambios de estructura en temporalidades un poco más grandes, ¿vale? Sí, Obviamente, pero chicos, ¿cómo? al igual que en el cambio de estructura, es como cuando hace el retroceso y activa el order block, también debería formar la estructura, ¿no? Exacto, para allá iba. Venga, yo les hago ese dibujito un poquito mejor. Supongamos que aquí veo el rompimiento de estructura en temporalidad de 1 hora o de 15, ¿cierto? De igual manera, yo debería ver, así como lo dice Adelmo, aquí está mejor dibujado, el rompimiento de estructura en temporalidad de chicas. ¿Sí, Adelmo? Sí, listo. Perfecto. ¿Hay preguntas, chicos? Básicamente, chicos, estos son los 2 escenarios en donde yo puedo aplicar el dibujito o el setup, ¿ok? Vamos a sacar el gráfico. Identifiquémoslo entonces. Obviamente, chicos, si yo les hago un dibujito, si yo les hago el dibujito así rayado, pues todo se va a ver muy bonito, ¿cierto? Pero cuando estamos en el mercado no sucede así, ¿cierto? Ese primer impulso va a ser así y el primer retroceso va a ser así y el siguiente impulso va a ser así y el siguiente retroceso va a ser así. O sea, no se ve tan clarito como en el dibujo y es normal, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos practicar muchísimo, chicos, para poder incorporar el tema de la estructura. Mírenlo acá. Acá básicamente hay una estructura alcista. Si yo la dibujo, sería algo más o menos así. ¿Ok? Déjenme, yo borro todo lo anterior. Entonces, si yo dibujo la estructura alcista, sería algo más o menos así. ¿Ok? Aquí yo tengo, recuerden, estructura alcista, la H va de primero. ¿Ok? H, H, listo. En los altos más altos, pues ya sé que es HH. Y en los altos más bajos, perdón, bajos más altos, ya yo le agrego la L a la H. Ya sé que son higher lows. Entonces, ahí va creándome, chicos, una estructura alcista. Teóricamente, ¿qué debería hacer luego el mercado de crearme este higher low? Crearme un siguiente higher high. Que naturalmente, ese nuevo higher high deberá ser superior al anterior higher high. O sea que por el momento, chicos, ese higher low no está confirmado. Llegaría a estar confirmado una vez me crece higher high con la condición que les acabo de decir, que sea superior al anterior higher high. ¿Ok? Entonces, en esa temporalidad, ese higher low aún no está confirmado. Ese ya está confirmado, 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 confirmado. ¿Ok? Pero ese último no. Entonces, ¿qué pasa? Hablando del tema de los rompimientos, fíjese entonces que este higher low, ¿cierto? Que todavía no estaría confirmado, se supone que teóricamente lo que debería hacer el mercado es subir hasta crear un nuevo higher high, teóricamente, ¿ok? No siempre lo que está puesto en la teoría, pues sucede en la práctica. Algunas veces toman caminos diferentes. Listo. Vamos a ver entonces, chicos, un poquito más los retrocesos, para que ustedes vean cómo son los retrocesos. En el dibujito, repito, se ve así.
¿cierto? Lineal. Pero en el mercado, es que aquí se ven puntos estructurales, ¿cierto? Que pueden llegar a confundirnos. Y de hecho nos confunden, ¿cierto? Entonces, dentro de un retroceso alcista, ¿cierto? Eso es un retroceso alcista. Perdón, bajista, en una estructura alcista. Un retroceso, chicos, en una estructura alcista siempre mostrará ventas, ¿cierto? Y se verá como algo así. Repito, en una estructura alcista, un retroceso será hacia ventas, ¿ok? Y es normal que a veces ese retroceso forme estructura, incluso es muy ideal para mí que forme estructura el retroceso, porque es cuando yo encuentro los posibles quiebres de estructura, porque encontré una estructura un poco más clara. Miren, por ejemplo, aquí, a ojo de buen cubero, pues puede haber un rompimiento de la estructura, el mercado regresó a utilizar el orden quiere por el lado contrario y miren que fue a crearnos el siguiente higher high. Y lo mismo acá. Vamos a ver si aquí encontramos un rompimiento de estructura. Mírenlo aquí. Yo lo dibujo mejor. Más o menos aquí, ahí está, chicos, mi último lower high. Y miren que aquí lo rompe y el mercado regresa a utilizar el orden de quiebre por el lado contrario y da la reacción. ¿Ok? Entonces, incluso cuando yo esté en estructura alcista, también podré encontrar ventas, chicos. Por ejemplo, mírenlas acá. Cuando el mercado va de un higher low a un higher high, naturalmente también me va a ir creando estructura, o se supone que es lo que debería ser. No se ve así lineal, sino que se ve así, como creando estructura. Entonces, miren, las ventas que yo pueda encontrar en una estructura alcista, sabemos que son como retroceso, ¿cierto? Y cuando ese impulso que toma del higher low al higher high nos va creando la estructura, pues nos va a facilitar mucho más poder encontrar nuestro setup. Miren, por ejemplo, aquí, este sería mi último higher low, ¿sí? El último punto estructural, ese sería mi último higher high, y si pueden ver, aquí el mercado lo que hizo fue romper la estructura, utilizar el orden de quiere por el lado contrario y dar la reacción. Es decir, que ocasionalmente podremos encontrar buenas oportunidades en ventas como retroceso en medio de una estructura alcista y viceversa. Eventualmente podremos encontrar compras como retroceso en estructuras bajistas. ¿Hay dudas hasta aquí, chicos? Listo, parece que no hay dudas. Vamos a ver aquí entonces. Miremos aquí. Aquí lo que se está formando, lo que se había formado, es una estructura bajista. Todo lo contrario a lo que acabamos de mirar, ¿cierto? Si yo sé identificar, chicos, la estructura en una hora, voy a saber también identificarla en 15 y en 5. ¿Ok? Entonces, aquí se forma, chicos, una estructura bajista. Si vemos, chicos, ¿cómo son los retrocesos aquí? Los retrocesos no son tan claros. Es decir, no nos va formando la escalerita, ¿cierto? Miren que son retrocesos más bien como directos, ¿sí? Que van más directamente hacia el punto al que van a ir y dan el nuevo impulso, ¿ok? En esos momentos a mí se me dificulta naturalmente encontrar el setup porque el mercado no está creando una estructura clara aquí en medio de esos retrocesos. Vamos a buscar otra estructura bajista para ver si encontramos retrocesos que vayan formando estructura. Listo, miremos ese por ejemplo, chicos. Aquí hay una estructura bajista, ¿cierto? Si yo hago el dibujito sería algo más o menos así. ¿Sí? Ahí está la estructura bajista, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, chicos, esos retrocesos, por ejemplo, este puntualmente, me crea una estructura chévere, ¿cierto? Miren cómo fue ese retroceso. Fue mucho más directo, ¿cierto? No dio tiempo de crear estructura y a mí, cuando no me crea estructura, se me dificulta encontrar el setup. Entonces, miren, por ejemplo, ese primer retroceso que les mostré aquí, vean cómo formó la estructura. Formó una estructura, formó puntos estructurales claros, formó altos más altos, ¿cierto? Higher highs y higher lows. Y aquí yo tengo mi último higher low, y aquí se puede ver que el mercado rompe la estructura y aquí regresa a utilizar
el orden en quiebre del lado contrario. ¿Ok? Entonces, otro mensaje importante, chicos, siempre es que así forma estructura, a pesar de que forma estructura, a veces vamos a ver oportunidades que se nos van porque no dan el retroceso hasta el orden en quiebra, ¿ok? Lo importante, chicos, es tener claro nuestro setup. Lo importante es tener siempre la cabeza fría, chicos, ¿sí? Desde que yo empecé a implementar mi setup, chicos, y yo creo que ya se los he dicho muchas veces, la incertidumbre, la impaciencia, tal vez el miedo, se quedaron a un lado, porque ya es algo muy técnico, chicos, ya es algo muy mecánico. Si yo veo el rompimiento, espero retroceso y pincho el botón, ¿sí? Pero si no veo rompimiento y no veo retroceso, ahí sí me la pones dura mercado, ¿cierto? Porque no estoy viendo lo que yo siempre he visto cuando hago backtesting, y esa es la importancia de hacer backtesting. Lo que pasa es que el backtesting, chicos, les va a saber, les va a enseñar cómo reaccionar al mercado cuando estén en vivo, cuando ustedes estén viendo lo que veían en el backtesting. Si ustedes no hacen backtesting, pues no van a saber cómo reaccionar al mercado cuando están en vivo. Pero si hacen backtesting, ¿sí? Con la estrategia que tengan, puede ser el mi setup, puede ser cualquiera, ¿sí? La que sea, pero si hacen backtesting utilizando esa estrategia, ustedes van a saber cómo reaccionar cuando el mercado le esté dando su estrategia en vivo. Y como les digo, va a ser algo, chicos, tan mecánico y aburridor que esa es la idea que así sea. Y yo sé, chicos, que es harto estar 3 horas pegados al portátil y el mercado o al computador y el mercado se le dio por consolidar. Eso es muy aburrido, ¿sí? Pero es el trabajo de nosotros, no tenemos nada que hacer, ¿ok? Lo importante es nosotros estar ahí haciendo presencia, ese es el trabajo, chicos, ¿ok? A nosotros no nos pagan por el tiempo dedicado, ¿sí? Que es como la mayoría de gentes gana dinero allá afuera. Tú vendes tu tiempo, prácticamente, ¿cierto? Vendes tu tiempo, una persona o el jefe viene y te compra, te paga tu tiempo, tú estás 8 horas en la oficina y ya te puedes ir, ya se terminó ya hasta aquí te compré el tiempo, empezó tu horario libre y ya el siguiente día regresas otra vez, las 8 horas en la oficina, te compró el tiempo y ya sales otra vez y lo mismo, ¿sí? Pero aquí no ganamos con relación al tiempo que le invertimos enfrente del gráfico, ¿cierto? Ganamos por la eficacia que tengamos en la ejecución de nuestros etapas, ¿cierto? Y en la consistencia que tengamos. Entonces, la productividad aquí en el trading no se mide por el tiempo, ¿ven? Como allá afuera sí se mide. Chicos, ¿hay preguntas? Es que a veces he observado, Pablo, que a veces Sí, Patrick. son las temporalidades no se alinean en la estructura y eso tiende Es, a confundir muchísimo claro, también. es normal que ocurran también eso, Patrick, ¿sí? Es Ujú. muy cierto. Ideal sería que las estructuras todos los días estuviera alineada, que yo en una hora viera compras, en 15 compras y en 5 también compras, pero sí, no siempre pasa. Y Y es eso ahí llega a confundirnos. bastante. Pero yo creería que la temporalidad más alta lleva la voz cantante para ti. Sí. Ujú. La temporalidad más alta, chicos, por ejemplo, la de una hora, ¿cierto? Sacando la de un día, porque obviamente la de un día también me va a mostrar todo el paisaje, ¿sí? Es como si Sí. la temporalidad de 5 minutos me mostrara el árbol y la de Mm. 15 también el árbol, pero ya la de una hora y la de un día ya me muestran el paisaje completo, Pero ¿sí? es que la semana pasada, cuando hizo rompimiento a compras, la estructura en una hora era bajista, en una hora. Y la estructura en 4 horas y diaria era alcista. Sí, a veces pasa eso, Pati. La semana O sea, pasada, vamos a ver, sí, sí, cuando ¿qué terminó día? de ¿Qué hacer, día? ¿Jueves, viernes? ¿Qué cuando día más o terminó menos? de hacer el retroceso en ventas, Ese porque retroceso. creo que sí, ya terminó de hacer la de una hora era bajista, pero la de la que le sigue, que es 4 horas y semanal, creo que se veía compra, perdón, se veía Ok, más. sí, son momentos, Pati, en los que el mercado no se alinea.
Y Incluso, entonces chicos, tú dándole que para las compras, porque tú mm, era lo que más veías, compras, compras, compras. Y resulta que daba venta, venta, venta. ajá. Incluso, chicos, son más los días en los que nosotros vamos a estar equivocados que en los días que vamos a acertar. Hay que ser muy claros en eso, ¿sí? No, Y hay qué que ser locura. conscientes de eso también. Pero lo que a mí me interesa, chicos, o lo que me importa no es cuánto acierte o cuánto no acierte. Lo que me interesa es, y ahí viene la disciplina en el plan de trading. Lo que me interesa es, ok, sé que voy a acertar y sé que ocasionalmente también ganaré. Entonces, a mí lo que me importa es cuánto pierdo, cuánto dinero pierdo cada vez que no acierto y cuánto dinero gano cada vez que sí acierto. ¿Ok? Porque esa balanza, obviamente, de cuánto gano Oh, cuando pasa una cosa a la otra, se debe inclinar hacia el profit, hacia el positivo, ¿cierto? mm. Pero es súper importante ser conscientes de eso, chicos. No siempre vamos a tener la razón, ¿sí? Y es una lucha interna querer siempre tener la razón y ganar el mercado, porque probablemente no siempre le podemos ganar, ¿sí? Entre más rápido seamos conscientes de eso, más vamos a fluir con el mercado. Y más rápido le vamos a dejar de dar importancia a lo que haga el mercado, chicos. Yo antes, muchachos, yo antes cuando tenía una pérdida, me pasaba todo el día viendo la pérdida. Pucha, cómo perdí, hombre, ¿ah? En el MetaTrader, en el Challenge, en el dashboard de la empresa de fondeo, me pasaba viendo todo el día. Y cuando ganaba también, me pasaba viendo todo el día la ganancia. Ay, gané, mira, qué bien. Pero chicos, con el tiempo, uno entiende que lo que interesa es ejecutar de forma consistente. ¿Sí? Ya, el resultado es otra cosa. El resultado está controlado por algo externo a mí. Yo solo tengo control de ser disciplinado con mi plan de trading y con mi setup y con la gestión de riesgo. Ahí está el secreto, chicos. Ahí está el secreto. Les repito, yo cuando me reuní, chicos, con el Sensei en el 1 a 1 que tuve con él en el 2023, yo le mostré, yo tenía pantallazos de cómo había manejado mi cuenta, es decir, del historial de MetaTrader. Yo lo tenía todo en un Word y algunas imágenes de algunas entradas que había hecho, algunas en profit y otras no. Y también le mostré el historial del MetaTrader. Y él me dijo, yo creo que ya les he compartido ese video a algunos, él me dijo que, Pablo, mira, evidentemente perdiste el challenge, ¿cierto? En la parte técnica hubo algunas cosas que pudiste haber hecho mejor, es decir, hay algunas cosas por corregir, que se lo he dicho a Patrick, normal, ¿cierto? Siempre van a haber cosas por corregir, pero mira, yo me doy cuenta al ver el historial del trading que no sobreoperaste, no sobreloteaste, manejaste siempre la gestión del riesgo, fuiste muy disciplinado con el plan de trading porque solamente hay una operación por día, no veo más de una operación por día, no la veo. Y él me dijo, si tú sigues centrado en lo que estás, que es el plan de trading y lo que tú ejecutas, eventualmente vas a ganar. ¿Sí? De 10 pruebas o de 10 challenges que tú pases, 4 o 5 los vas a pasar con toda seguridad. Y me dijo, eventualmente, como te digo, eventualmente hay unas cositas técnicas de la estrategia que tendrás que mejorar, ¿sí? Y es normal, ¿cierto? Y a pesar de que las mejoremos, aún así podemos seguir fallando. Pero créeme que si tú las gestionas de la forma en que gestionaste la cuenta, la sigues gestionando así, de 10 challenge tú puedes pasar 4 o 5. Pues chicos, siempre, siempre, muchachos, cabeza fría, muchachos, siempre. Y el trading que yo hago, chicos, es aburridor. ¿Por qué? Porque yo utilizo un stop loss casi siempre igual. Yo utilizo un take profit casi siempre igual. Yo utilizo una gestión del riesgo casi siempre igual, chicos. Y para colmo, el modelo de entrada es el mismo siempre. Es muy aburridor y el trading debe volverse aburridor, chicos. El trading no es de hoy sí, euforia, me emocioné, entonces entro aquí. No, el trading es aburrido, no es una montaña rusa. Y obvio, chicos, cuando tengamos una operación abierta, ¿y por qué no se da para profit rápido? Y desesperados, es normal. Yo también le hice esa pregunta al sensei, chicos, cuando me reuní con él. Le dije, hey, sensei, ¿cómo dejo de sentir miedo? ¿Cómo puedo dejar correr una operación sin preocuparme tanto? ¿O cómo puedo entrar a una operación cuando yo vea mi estrategia sin dudarlo? Y él me dijo, chicos, que en sí siempre va a haber miedo. ¿Ok?
porque está la incertidumbre de nunca saber qué va a ser el mercado. Como tú no sabes, entonces siempre vas a tener miedo. Pero me dijo que ese miedo empieza a reducir cuando ya tú tengas un flujo de caja, ¿sí? Que ya tú tengas tus ahorros para vivir 3 años y no te preocupes, ahí va a reducir el miedo. Y para eso, chicos, obviamente falta mucho camino. Entonces, lo que Sí. debemos hacer no es eliminar el miedo, ni la impaciencia, ni la incertidumbre, sino gestionar para que nos funcione. ¿Ok? Porque queremos estar aquí a largo plazo, a mucho largo plazo, ¿ok? Hasta que nos muramos. ¿Sí? Sí. Hasta como dice un videito por ahí, hasta que nos muranamos, hasta que nos muramos, chicos, ¿sí? Queremos estar aquí a largo plazo, no venir aquí, ay, sí, hoy soy aburrido, no tengo nada que hacer, estoy libre, tengo poco trabajo en la empresa, voy a meterme a ver si gano. No, no nos interesa eso. ¿Ok? ¿Algo que aportar, chicos? ¿Preguntas? ¿Cómo conseguiste ese 1-1 con el 6-6? Me lo gané. Porque él lanzó nuevamente lo de los amigos del Sensei hace Ah, sí, sí. poquito. Pero ¿cómo te lo ganaste? ¿Tú te registraste qué, en algún formulario que le envió? ¿Mm? ¿Le escribiste en Cuente el Instagram? ¿Qué? cuento, ¿Le cuente escribiste el en cuento. Instagram? Chicos, fue en el 2023. Él venía haciendo varios concursos por medio de su Instagram. Consistía como que era este el tema. Él publicaba una historia y en esa historia que él publicara iba un link. El link era de un formulario de Google. Y los 3 primeros o los 2 primeros, o el primero que lo ganara, se ganaba un 1 con él. Y también se ganaba un challenge de 100.000, que fue cuando me gané el challenge de 100.000, que ustedes saben en Rocket. Entonces, ya habían pasado, hizo uno como en junio, otro en julio y otro como en septiembre. El de junio y julio no me lo gané, pero estuve ahí pendiente, chicos. Pendiente. Tu teclado todo humo. Chicos, en serio, literalmente, o sea, yo estaba todo el día actualizando en la biografía de él. Ay, no puede ser, en serio. En serio, No así me da el fue. tiempo a mí para eso. Así fue, chicos. Literal, fue así. Hasta Bueno, que el de sí. septiembre, creo que fue septiembre, agosto, no estoy seguro. Así yo me la pasaba, chicos, actualizando la biografía de él. Claro, si querías eso, tenías que hacerlo. Ujú. Claro. Mm. Entonces, eso yo me dije, si quiero eso, pues ese es el precio a Tienes que pagar. hacer eso. Ujú. Entonces toca hacerlo. Y miren, chicos, que aunque a veces, que aunque las primeras veces lo hice, no gané. Y es como en el trading. O sea, lo Sí. hice igual que la vez que lo gané, pero no se daba el resultado que quería. Entonces, Todo es chicos, fractal. exacto, hasta en agosto, chicos, de septiembre que lo publiqué y me lo gané. Quedé de primero. De primero. Ajá. Wow. Incluso miren, o sea, yo me pillé algo. Ajá. Miren eso, pues, para que vean la cabeza que yo le eché a la cosa. Botó estrategia, botó estrategia. Vean, yo me pillé algo y era que obviamente él antes de montar la historia con el link, ¿qué debía hacer antes? Publicar algo. Debía activar el formulario de Google. Ok, ¿cómo te diste cuenta que estaba activado? Porque ya yo había guardado el link del formulario de Google. Ah, Entonces, antes de actualizar la historia de él, yo actualizaba el formulario de Google, porque eso me iba a dejar un poquito de tiempo mientras que él activaba y ya de que ahí fuera a montar la historia, pues eso tomaba un poquito de tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo me daba cuenta cuando él activaba primero el formulario de Google, yo podía ir un pasito más adelante. unos pasos más adelante. Y por eso, imagínense que él publicó y todo, él hizo un video cuando salió el ganador y publicó la tablita donde estaban como los 10 primeros. Y entre esos 10 primeros chicos, yo estaba como 5 veces, 5 o 4 veces. O sea, quedé de primero, quedé como de cuarto, por allá de séptimo y después de noveno. Algo así. Entre esos 10 primeros, mi nombre aparecía como 4 o 5 veces. Wow. Pero pillen, chicos, la cabeza que le tiré a eso. O sea, Claro, y es claro. que el sistema reticular es una cosa automáticamente, es que las oportunidades se abren cuando las buscas, entonces tu mente bota la idea. Así, ¿Cómo lo literal, así fue. hace Así fue. bota la idea? ¿Cómo lo hace el inconsciente? No se sabe, pero bota la idea porque la bota. ¿Y qué De un tanto? momento, de un momento a otro, Patri, yo dije, claro, pero si él antes de publicar la historia, pues debe activar el formulario. Y si ahí lo tengo guardado, pues actualizo el formulario.
Fue muy Es cómico. increíble. Wow, que la inteligencia es tremenda, cómo actúa el inconsciente. Wow, Cuando eso te, a cuando mí te me enfocas en asombra. algo, o Sí, sea, cuando cuando tú te persigues algo, enfocas en algo, no hay poder humano. O sea, por eso es que dicen que cuando el ser humano persigue lo que quiere, ya es que lo tienes, ya, solo es cuestión de tiempo y ya. Y eso es lo que yo sé. Yo sé, esto es cuestión de tiempo. y el tiempo igual, de igual forma va a pasar. Así tú Mm. renuncies o continúas aquí, el tiempo igual va a pasar. Será el Ve, mismo. Pablo, qué tanta gasolina te dio ese uno a uno con él? No, O sea, imagínate. el cambio fue muy brusco en ti antes de ese uno a uno con él y después de ese uno a uno con él. ¿Sí puedes marcar un antes y un después de eso? Sí, sí, claro, sí. En cuanto a la idea o a la certeza de saber que por ahí era, fue un impulso bastante grande, porque claro, yo lo tomé como una señal de Dios, me mandó el regalo, así me ve, Sí. Pablo, vas por buen camino, vas Claro, bien. porque era tu tutor o en ese momento era la persona a la que sigues, tu ejemplo a seguir y que él te dijera, Pablo, esto que estás haciendo, yo creo que la confianza tuvo que haber subido a niveles. Claro, chicos. O sea, que él me diga, Pablo, gestionaste bien el plan lo tienes bien. Si sigues así, de 10 4 pasas o 5. Ya eso me dio mucha más seguridad para decir, no, es que ese es el camino, voy bien, por ahí es la cosa. ¿Eso fue en qué año, Pablo? 2023, Pati. Fue el año, yo creo que fue el año en el que yo lo empecé a ver a él, o sea, en YouTube. Yo empecé en enero, creo que fue en el 2023, sí, fue en enero. ¿Y te ganaste ese uno a uno con él cuándo? En octubre lo vimos. Me lo gané Hacia más o el menos fin. agosto, septiembre, siempre se demoró un poquito para vernos. Fue Ujú. como el 23 de octubre. Si no, yo por ahí tengo el video y todo, y vi la fecha, y fue A como el mí no me lo has 23 de octubre. mostrado, no sé a quién se lo habrás mostrado. A mí no me has mostrado ese A, video. a Jairo se lo he mostrado a varios. Ahorita te Mm. lo comparto, Pati, para que lo veas también. Pero sí A fue mí de verdad muy también, emocionante, chicos. A Elmo tampoco te lo han mostrado, ¿cierto que no? ¿Cierto que no? tampoco. Bueno, ahorita te lo mando. Y a Efra también se lo mando si no se lo he mostrado. Pero claro, chicos, fue un impulso, bastante grande. Claro, No en cuanto a la estrategia, chicos. no. No en cuanto a la estrategia, porque sí le pregunté cosas de la estrategia, obviamente, pero me interesaba más saber cómo él manejaba esa vuelta, cómo era que La él, confianza, el nivel exacto, mental. Ajá. exacto, qué pasaba dentro de la cabeza de él cada vez que tenía una operación abierta, cada vez que dio una oportunidad, cada vez que cerraba, cada vez que abría, cada vez que se break-even, cada vez que salía de su casa, cada vez que salía del baño, cómo dormía, ¿sí me entiendes? Yo preparé todo, chicos. Yo tengo por aquí Pues, todo. Yo preparé en claro. un cuaderno, chicos, Ajá. las preguntas. Miren, Tú eres de notas también, ¿no? aquí dice entrevista uno a uno con Uno a el uno, sensei. sensei. Y yo preparé las preguntas. Preparé las preguntas que les iba a hacer. Y era que, es que ese tiempo que te dieron con él, ¿de cuánto era? Una hora, dijo que nos iba a dar. Pero para ti solo una, o sea, eran varios chicos Estaba con contigo. otro chico, éramos dos. Era un chico de España y yo. Ok. Entonces, claro, en cuanto a la estrategia, no fue un gran cambio, chicos. Es que la No. estrategia, chicos, es una cosa irrisoria. O sea, cuando de verdad un trader, chicos, les dice que le tomó 4 años o 5 años ser rentable, no se refiere a la estrategia. Se Se refiere a refiere la. al manejo de lo que pasa aquí adentro. No, hay que trabajar mucho la psicología mental. Y si Mm. es que de verdad intenta sabotearte. O sea, uno a veces yo apesco la Mm. voz esa diciendo cosas que no, que van en No, a mí contra de también, lo que uno chicos, quiere. a mí también me sabotea a veces, ¿sí? Ujú. Pablo, vamos a meterle ahí, ¿qué tal? Recupera. Pero Casi. ahí es donde ocurre la diferencia, ¿sí? Al sensei seguramente también le pasa, lo Claro. sabotea también, pero la diferencia es en lo que hacemos con eso que nos está pasando. Pero mira lo que le pasó a él en abril. En el abril perdió casi $1 millón. Ya los Ajá. recuperó prácticamente. Yo sabía que los iba a recuperar porque ya cuando tú aprendes a hacer algo, él ya aprendió a hacer trade. Él puede Ya perder, desarrolló la quedarse, habilidad. claro, él puede quedarse en peloto, como decimos nosotros acá, con una mano adelante y otra atrás. Él va a volver a hacer el mismo camino y va a volver a adquirir todas sus cosas, porque él ya aprendió la habilidad. Ya. ¿Quieren cómo fue Donald Trump?
igual. Ajá, Así, exacto. Ujú. ya. Por eso el foco, Ujú. chicos, lo que yo siempre les he dicho a todos en el grupo grande, cuando daba las clases gratuitas también, el foco, chicos, está en el desarrollo de la habilidad. Ahí está el corazón de esa vaina. El resultado, pues, es producto de algo, ¿de qué? Pues debe Sí, ser de la habilidad, tal de la vez. habilidad, sí. Sí, y la mente, que porque sí es un juego muy mental, es muy Uy, psicológico, el trading. yo creo No que es Pablo, algo mecánico, es muy de las psicológico. 5.000 personas, chicos, que compraron el primer curso de él, no, pues ya el 60, 5.000, 60, Dios mío, ¿usted se 70%. imagina cuánta Y, plata le entró ese niño? y el segundo curso compraron como 4.000, hasta donde yo vi. Entre esas yo. O sea, casi 10.000 personas. Es un, Sin contar los ingresos por los amigos del Sensei. que son altísimos. ¿Tú sabes Es más cuánto caro, vale? claro. $4.000, 4.000 y algo de dólares, porque yo lo averigüé. Sí, sí, estoy interesadísima, pero solo para saber cuánto. Eso es lo más por eso, Becky, que supuestamente vendió los carros, que tal, y ahora los tiene otra vez. Entonces, Eso también para mí es estrategia. Sí, sí, él mete mucho marketing ahí. Ajá. marketing Ujú, también. Mucho, mucho. Incluso ya por eso me está dejando de interesar, porque claro, él le interesa enganchar a la gente y la gente se engancha. ¿Cómo se engancha la gente? Con cosas, con lo con material. cosas, con material. Como Sí, él lo dice claro. como él lo dice en las publicaciones que hace. O sea, mucha gente no ve cuando publica un libro, cuando recomienda un libro, cuando dio un consejo, pero que ven a los carros, los Sí. viajes, aeropuertos, todo eso. Adelmo, en esa Eso es lo cosa que no te ve, enfoques. eso es lo que vende. Sí, pero porque sí, hay mucho niño que lo sigue a él, o sea, aparte de nosotros más, los más adultos, pero hay mucho niño también de la edad de él o contemporáneo con él o más jóvenes. Mira ahí el caso de Adelmo, esto que lo sigue a él y es un plus porque Sebastián es un niño centrado, o sea, sí, puede que pues tiene 20 y péguele de años, es lógico que se vaya de fiesta, o sea, Claro. tampoco les vamos a pedir que sean monjes, pues, pero de todas maneras, él sí como que separa mucho su vida de trader, o sea, es muy enfocado. Últimamente le he visto posteos hablando mucho acerca de Dios, de centrarse mucho en ese tema, que primero Dios, que yo no sé qué, y me parece que en ese sentido es un niño muy centrado. Que sale de fiesta con sus amigos, pues claro, tiene 23 años, ¿qué Como cualquier quieres? joven, sí, de esa edad. Ujú. Pero digamos que no sería, es un, digamos, una excepción a su regla, pero su regla es ir al gimnasio, hacer su trader, enfocarse en su desarrollo personal, en su desarrollo mental, porque ya su habilidad está conseguida desde hace rato ya. Pero para no perder ese foco, que yo creo que fue lo que le pasó, que por andar muy despistado en tanto cosas que hace, se desenfocó un poco en abril y el trader es muy exigente. Tienes que tener mucho foco porque es una habilidad que da tanto, tanto, pero tanto, que así como es hasta bíblico, a la persona que más se le da o las cosas que más dan son las a las que más se les exige. Por eso a los traders se les exige muchísimo y su gasto más que todo es mental. Entonces yo creo que eso fue lo que más o menos le pasó en abril. Se desenfocó un poquito, se fue más de pronto más de pachanga de lo normal o con sus amigos y le cobró $1.000.000. Prácticamente perdió 1.000.000. O sea, Sí, sí. Ujú. Dios santo. O sea, yo dije, yo sí, yo tengo estrés ahorita gestionando $60 porque el 10% de la... ahora ese niño, el 1% creo que su cuenta es de $4.000.000 o algo así. Su 1%, Dios mío, es mucho dinero. Pablo, Sí, Adelmo. ¿tú has sacrificado algo por dedicarte al trading? ¿Cómo, cómo? ¿Tú has sacrificado algo por dedicarte al trading? Sí, claro. Como que, Dejé de frecuentar los amigos hamburguesa. ¿Sí saben ah, cuáles son los amigos hamburguesa? No, hamburguesa los fines de semana, ¿o qué? La hamburguesa que es muy rica, pero no nutre. Entonces, Si le pones la salsa, no. Y le quitas el pan. así como hay hamburguesa, también hay amigos hamburguesa, que sí, uno la pasa muy chévere con ellos y todo, pero no nutre. Pérdida de tiempo. Claro, entonces yo pienso, chicos, que en el año 2024, chicos, el año pasado, ¿saben cuántos libros me leí yo al año?
Me A leí ver si me 15, ganaste. me leí 15 libros. Si me ganaste. Yo creo que yo no llegué a los 10. Yo creo que me quedé en 8, 9, 8 y medio. Me leí 15 libros, chicos. Claro, yo estaba súper enfocado. Lo que fue 2023 y 2024. 2024 fue el peak. Eso El es súper Prime, enfocado. ¿Cómo? el Prime. Sí, ajá, eso es súper enfocado y claro, he sacrificado cosas, claro. Uno también en esa profesión, chicos, muchas veces deja de sentir emoción por cosas de afuera, ¿sí me entiendes? Ah, sí, por cosas de Sí, sí, afuera. por cosas de afuera, claro. Porque en el trader no hay muchas, no se pierden mucho las emociones, más bien están más a flor de piel. Pero sí, sabes que sí he notado eso, o sea, es A mí como me dan, banalidad. a mí me dan un regalo, chicos, bueno, que es, gracias, y bueno, sí, muy bonito y todo, pero pues tampoco es, ay, el regalo. Entonces, yo creo que ustedes han visto por ahí videos en Instagram que el trader pues ya pierde como interés por cosas de afuera, porque ya aquí en el trading ya todo, todo eso hay todos los días. Y sí, 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 es cierto. Yo llevo meses que he perdido la paz mental. ¿Por Por, qué? Por estar, bueno, más que todo intentando enfocarme, o sea, me cuesta mucho enfocarme. O sea, no sé literalmente si es la paz mental, porque para mí como estaba antes de conocer esto, o sea, no era así. O sea, era como más feliz, o sea, entretenido, algo así. Se ¿A qué le veía. llamas felicidad, Adelmo? te parcheabas más con los amigos. No, bueno, yo nunca he tenido amigos, o sea, pero disfrutaba más el tiempo conmigo, o sea, salía y así. Y en cambio ahora cuando tengo que hacer algo y o sea, no logro hacerlo por alguna otra razón, ya sea buena o mala, la conciencia me carga por mucho. Como así no Eh, te entiendo, Adelmo. O sea, ¿por qué no sales a hacer tus cosas? ¿En qué sentido por qué no sales? Porque estás en el gráfico. es sí, porque por ejemplo cuando tengo que estar en el gráfico, por ejemplo, estoy en el trabajo y también cuando estoy en el trabajo por las cosas que, por ejemplo, aquí sacrifico mucho el estar horas en la pantalla, los sueños, eso también me pasa factura en el trabajo, también como es Mm. un trabajo físico, entonces ya hasta en mi propio trabajo ya no me sale como antes me salía, decía, bueno, yo ya sé lo que hago y voy a hacer esto y termino a tal hora, por ejemplo, pero ahora ya no logro hacer eso. Entonces se vuelve estresante incluso en el trabajo como aquí. Adelmo opera en Londres, ¿verdad? Sí, ahora solo 2 veces por semana, pero antes sí, casi siempre me levantaba y todos eran puros stop loss. Y era más estresante aún. Ahora he manejado un poco mejor eso. Ahí vas aprendiendo. Lo que pasa es que por lo menos yo me la tomo, pues yo ya tengo una vida recorrida, o sea, ya he pasado por varias montañas, entonces digamos que gestiono un poco más ese tipo de cosas, pero Adelmo, tú eres muy chamito, por lo tanto, eres inexperto en muchas cosas. ¿Ves? Entonces, por Exacto. eso te cuesta adaptarte a ti más, es más difícil para ti la adaptación a ciertas cosas o a ciertos entornos nuevos que a una persona como yo, que ya tiene un recorrido en la vida y por lo tanto, pues ya como quien dice, sabe que va a muchas cosas. ¿Ves? Entonces, es por eso, pero no te desenfoques. Es importante que adquieras este manejo de tiempo, de emociones o de todo este cúmulo de cosas a temprana edad, a la edad que tú tienes, ¿vales? Entre más es ganancia para ti, ¿listo? Y puedes llegar a los 20 y ya, yo a los 20 era una pendeja todavía, no estaba tan enfocada como tú lo estás. Entonces tú a los 20 vas a lograr una madurez, por lo menos que en mi caso yo no la logré, ¿ves? Entonces, aguanta, aguanta vara, Adel, no sueltes, aguanta la vara, ¿listo? Es lo que yo te puedo aconsejar. Después vendrá, tú eres un chamito, no tienes ni 18 creo, ¿cierto? Estás No, bien ya, poco. ¿Ya ya estoy más cumpliste? grande. ¿Cuántos tienes? Ah, no, tienes 20 la cosa, 20 cortos es la cosa, ¿no? Sí, Todos los días te levantas a operar, Andrea, No, Delmo. no, no, no.
Ahora ya no, ahora solo 2 veces por semana. Intenta acomodar tu rutina. Claro, 3 a la Intenta semana acomodar tu rutina. y también necesitas descansar por lo menos algunos días para Ajá. recuperar tus horas de sueño. Yo te digo, porque a veces yo me siento así, que me siento No, botón. no, no. Uno sí, yo por lo menos sí necesito las benditas 7, 8 horas que dicen la ciencia hoy en día. Pero Adelmo con 5 aguanta. Pero en el momento en que le pasa Adelmo con factura, 5 aguanta. Sí, aguanto ahí, pero cuesta bastante. Intenta acomodar la rutina. Esto no va a ir más allá de 2, 3 años más, Adelmo. 2, 3 años de ya estamos sacrificio más allá, más por acá toda que una vida, ¿vale? Tienes que enfocarte en el premio mayor, no en el proceso ahorita. El proceso yo ahorita lindo le deprime a admiro cualquiera. a Gio también, porque si te das cuenta, Gio trabaja 15 horas, amigo, ¡Ay! todos Y los se días, conecta todos los días a Londres. todos los Wow. días. 15 Yo no sé horas. cómo lo hace. Madre mía. Ya Cuando él tiene está enfoque dormido, tan ya fuerte. está, está dormido, ya él tiene que estar dormido para pararse ahora como a la 1. ¿Cuántas horas trabajas tú, Adelmo? Normalmente horas físicas son de 8 a 10, pero salgo de la casa como 12 horas. Vuelvo, o sea, salgo y vuelvo como 12 horas. 12 horas entre ir y volver. Sí. Si estás trabajando normalmente una jornada laboral, pues si aquí en Colombia es de 8 horas. Ahorita que me Una y acabo de dar cuenta. media. Sí, es No, fuerte, lo pero que pasa es que a Por Gio no le costó haber trabajo muchísimo. 1 hora, Delmo, en el carro, 1 hora, desplazando de tu casa al trabajo, Sí. y a viceversa. pon podcast ahí, Adelmo. ¿Qué escuchas cuando vas dentro del carro? No, pues ahora voy durmiendo, no, no aguanto ya el sueño. No, pon podcast, pon contenido Claro. de fortaleza mental, que es lo que necesitas ahora. Escúchate Mucho a Elmo podcast de... escúchate el Ajá. seminario de la ave Fénix. A Elmo. Ah, ¿Cómo? sí, el de Brian Tracy. El Ujú. seminario de la ave Fénix. Ah, Seminario ok. Fénix, Brian Ah, Tracy. Ajá. ¿Sí El de sabes a, cuál es? Brian Tracy. Ujú. a eso me refiero, porque cuando empecé a hacer esto, realmente antes yo estaba muy enfocado, o sea, yo estudiaba, yo tenía bastante energía, pero ahora ya no la tengo, entonces por eso, o sea, antes hacía más cosas que ahora no hago, entonces obviamente porque afecta más la mentalidad, ¿no? Entonces es lo que mi mente no es capaz de soportar, ¿no? O sea, Bueno, te está mostrando la debilidad, ¿sí? Ahí te está mostrando la debilidad, entonces debes atacar ahí. Si es tu mente, porque X o Y cosa, ataca ahí. Entonces, le escucha podcast, estás trabajando y ponte, y si te permiten, o sea, depende la gestión de tu trabajo. Yo hay veces que si son cosas muy mecánicas de redactar cosas y eso, yo soy capaz, yo siempre desarrollé la habilidad de estudiar con música. A mí todo el mundo me decía que cómo era eso, pero yo podía estudiar con música, entonces yo por lo general puedo trabajar escuchando, entonces cuando necesito así, escucho podcast de mentalidad, Que se compra tú unas sí, vitaminas también. Unas entonces multivitaminas. Sí. no, ataca eso, si es la mente la que te está dando quebradero, entonces ataca eso, ¿ve? Entonces ese es el consejo que yo te puedo dar, pero no aflojes, aguanta la vara, porque no va a ser más allá de 2 años. ¿Vale? ok, gracias, Patrick. Pablo, Dime, te Fran. he preguntado una vaina esta mañana. ¿Te acuerdas que te pedí que me ayudaras hace rato con el tema de la organización? No encontré el link, bueno, pero creo que es con Mary, ¿verdad? El método ese que me mandaste, ¿no? Marie Kondo. Ajá. Mary Kondo es. El método Marie Kondo. La organizadora. Sí, Ajá. Yo aprendí a hablar mis camisas con ella. Ajá. El método Marie Kondo aplica para cualquier cosa. Para el computador, para arreglar los archivos, para la cocina, para el closet. Todas esas tiene cosas su canal en ayudan. YouTube. ¿Cómo? Tiene su canal en YouTube. Sí, yo creo que sí. Yo te lo E compartí una vez, incluso Efra. en Va Netflix, a ella buscarlo tenía en un YouTube. programa en Netflix. Ella tenía un programa en Netflix, no sé si todavía. Yo incluso hasta Netflix dejé de pagarlo. O sea, Nunca lo esas he visto. cosas quitan tiempo. Oye, yo no veo ni televisión ni nada. No, yo tampoco veo televisión. Ya los amigos míos me dicen que sí que es lo que Está pasa. raro. Ah, Ah, ¿Qué que te sí que pasa, es gay Guaro? o qué.
Ya no salgo ni a hablar, ni a tomar. No, mi hermano, ya no tengo tiempo de nada. No hay tiempo, ¿no? Es que eso no aporta. Eso es lo que uno dice, es que eso no aporta. Bueno, niños, y yo creo que ustedes se van a levantar a Londres. Sí, claro, Nos claro que sí. vamos, Ya no ¿Y nos esperamos qué Londres. ven para Londres? Muestra, Pablo, ¿tú qué Ah, ves bueno, para Londres? si vamos. pasemos aquí, no lo he visto todavía, vamos a ver cómo se acomoda el mercado ahorita, luego de Nueva York y a ver lo que va de Asia. Pero sí viste que no creó un high mayor que el que estaba, ¿no? O Vamos a sea, verlo. míralo. Tan pequeños retrocesos. ¿Sabes que yo te iba a preguntar ahí, Pablo, y que tú estabas hablando esta mañana de la manipulación de ese high? El High de ¿Tú, Londres. ¿tú qué consideras manipulación? Porque para mí esas velas estaban como demasiado fuertes. Para mí las manipulaciones se dan más cuando son mechas. Claro, claro que sí, Patri. Pero Es que es que mira, ahí no eran mechas, eran como velas ahí pero es que atravesadas. mira cómo la creó primero. Mira que cuando estamos en vivo no tenemos todas las velas, obviamente, ¿cierto? Entonces, Ujú, mira cómo fue la primera mecha, o la primera vela, ¿sí? ujú. Fue un mechazo. Si lo pasó una hora, también creo que lo vimos en mechazo en ese momento. No, en una hora no, perdón, en 5. Vamos a ver Ah, cómo pues se en ve en 5 5. más rápido, más mechas. Miren, Mira. chicos, hasta aquí, esas dos velas, está bien. Esas dos Ah, velas ¿para y ti eso ese, es manipulación? ¿Para sí, ahí podrías, todavía es sí, manipulación sí, para ajá, ti? sí. Y ese retroceso, ese impulso que tuvo hacia la venta, también está bien. Ya obviamente no se escuadró cuando subió aquí y se quedó tantísimo tiempo acumulando. Pero miren, chicos, que mientras estuvimos en vivo, eh, espérame, mientras estuvimos en vivo en 15 minutos, se vio un mechazo. Pero claramente, si es así como tú lo consideras, Patrick, Para mí eso es manipulación. demasiado fuerza de vela, porque dejó un mechazo, pero ese mechazo tiene un cuerpo de vela Ah, bastante pero es que esa fuerte. vela es de noticia, Patrick. Habían dos noticias del día de hoy, una a las 7, a las 8:30 hora Nueva York y otra a las 10 hora Nueva Ay, York. es cierto, es cierto, Entonces, esa cierto. vela, claro, es de noticia. Y como fue de noticia, a nosotros dijimos, listo, existe la posibilidad de que la noticia únicamente haya ido a por esa liquidez, ¿cierto? Es decir, a Sí. manipular ese high de Londres y tal vez tengamos una reversión. No había divergencia, pero sí había posibilidad de tener una reversión. A medida que el tiempo continuó transcurriendo, vimos que sí tuvo un pequeño impulso hacia la venta, pero luego se devolvió aquí y continuó acumulando. Ya eso obviamente hace perder confianza de la manipulación, que inicialmente así como le estaba haciendo, sí me gustaba. Pero ya al ver tantas mechas, ya como que nos descuadra. ¿Ven? Ujú. Pero si es así, Pati, vale, manipulaciones con mechas, un par de mechas, tal vez cuerpos de velas pequeños. Listo, no grandes, deben ser pequeños. Listo, vamos a ver, chicos, qué vemos para Nueva York, para Londres, perdón. London. Noticia. ¿Hay Ay, noticia? No, no, ay, en ay. Londres no hay noticia. Yo estuve No, bueno, mirándolo. Venga, miremos acá de una vez. Mañana no se opera, ¿verdad? Pasado mañana, perdón, el Ajá, es el viernes. viernes, ajá. Ujú. Londres no hay noticias. En Nueva York sí tenemos dos noticias empezando la sesión. Qué horror, no me diga que me van a hacer levantar a Londres. Entonces, chicos, miremos acá entonces la estructura, ¿cierto? Estructura, listo. Todavía no se ha creado un higher high, ¿cierto? Superior al anterior, pero Sí. es que igual está todavía muy lejos, ¿cierto? O sea, estaba todavía lejos, incluso desde aquí, desde Nueva York, estaba lejos para irnos a crear ese higher high. Pues el mercado tal vez necesita de varios impulsos y retrocesos más hasta llegar a crear un siguiente higher high. Pero eso es lo que me está diciendo la estructura, ¿cierto? Estructura alcista. Teóricamente va para allá, ¿sí? Teóricamente. Entonces, aquí en la Estás en temporalidad una de hora, una ¿no? hora, yo por aquí podría trazar un Fibonacci aquí y me doy cuenta que el 50% me confluye con un Por de Blood, ¿cierto? order block. Ajá, Ujú. aquí está el order block. Voy a poner la línea en el 50% porque el inicio del order block no me gusta. ¿Sí? Entonces ahí tengo un order block con el 50% de descuento. ¿Sí? Se ve chévere. O sea que Igual, lo activa. ajá, 15 minutos, vamos a ver. Miren que aquí también está activando un vacío, incluso yo lo activo aquí y lo activo acá otra vez. Es- Eh, o ok, sea que sería zona de confluencia, ¿no? ajá, Vacío, Or de Bloods, exacto. Igual descuento. me mantendría muy pendiente, chicos, también a los lows, al low de Londres, al low de Asia, perdón, y también al high, ¿por qué no? ¿Sí?
al high también. Si bien todavía no nos ha roto la estructura en 15 minutos, vean que por lo menos para mí, este punto que está aquí, para mí no es claro. Es ahí como muy pegadito a la vela, entonces para mí no es claro. El punto estructural más bajo para mí está aquí, es decir, el higher low, en esta estructura alcista, ¿ok? Y todavía no lo ha roto en 15 minutos. Si no lo ha roto en 15 minutos, tampoco lo ha roto en una hora, ¿cierto? Entonces todavía podría irme a favor de la estructura que es compra en temporalidad de una hora, ¿ok? Entonces me mantendría muy pendiente de este order block que es aquí, que miren que en 15 minutos también se ve, aquí hay un order block, y me mantendría muy pendiente también del, ese high de qué hora es, ese low, perdón, ese low es de las 3 de la tarde, ese no es de Asia, este sería el low de Asia, hasta ese momento, ¿ok? Este, puede que ya después me cree otro inferior, pero hasta ese momento, ese es el low de Asia, me mantendría muy pendiente también, chicos, a ver qué pasa con el low de Asia, ¿vale? Puede que el mercado venga aquí a activarnos el 50% de descuento y ese order. Y si pasa eso, si llega así, formando la estructura de esa forma, ya ustedes saben que eso nos facilita mucho encontrar el setup que manejamos, ¿sí? Va a Eso es lo que tocar, veo, chicos, va a por el tocar momento. levantarse porque si hay noticia en Nueva York, posiblemente dañe el día. Ajá, a pesar de que son tempranos, pero miren también, chicos, que en la cerca del mediodía hablan varios miembros de la FONSI. Yo le tengo un poquito de respeto, así no sean carpetas rojas, cuando ahora hablan esas personas, ¿sí? Porque puede que el mercado se retenga en Nueva York a esperar a que ya se hablen para tomar decisiones del mercado y bueno, eso hace que no encontremos oportunidades. Pero listo, siendo así, chicos, me gusta mucho, me siguen gustando mucho más las compras que las ventas. ¿Ok? Ok. Listo, chicos, estuvo súper buena la conversadita. Conversamos de todo, ¿ah? Sí, Aquí quedó fue más shot de mentalidad que otra. Bueno, mono de largo, pues. No, no, hombre, tengo que ir a dormir.